¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca en un paciente en el que se sospecha aumento de la presión intracraneana? Probablemente si está aumentándose la presión puede llegar a enclavarse, entonces este paciente, la presión va a generar disminución de la presión, perdón, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Se nos está enclavando el paciente. Bradicardia, paro y muere, ¿no? Puede herniarse al inventario. Aumenta, no, sufre modificaciones, sí. No está relacionada, sí, inicialmente crece, luego aumenta. ¿Qué fractura en caso de ser inestable produce deterioro hemodinámico franco en un paciente traumatizado? ¿Qué fractura inestable? ¿Fémur? No, pues. Hay múltiples fracturas inestables que están un mes ahí en la emergencia del hospital lo hacen y no hacen nada con ese paciente. Son con su tracción mecánica, ¿no? Esquelética. En caso, a ver, cuerpos vertebrales, ¿no? La pelvis, ¿no? Entonces puede generar un compromiso de un deterioro hemodinámico. Recuerden que la pelvis puede almacenar hasta 2 litros de sangre, ¿no? Y con 2 litros yo ya tengo una pérdida casi más del 30, 20 al 30% de la volemia. Entonces ya con 2 litros yo puedo hacer taquicardia, ¿no? Alteraciones en la presión, con 2 litros sí ya, ¿no? Problema respiratorio, neurológico ya cuando es más de 2 litros y medio a 3. Entonces, la pelvis, ¿no? Costillas no, base cráneo tampoco. ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Bueno, primer grado, epidermis, ¿no? Segundo grado, dermis y epidermis. Y tercer grado, ya planos profundos. Yo no creo que les haga esta pregunta, ¿no? Entonces, epidermis y dermis son las que están comprometidas. Generalmente las quemaduras de primer grado va a haber un eritema, ¿no? Las quemaduras solares es el principal ejemplo, ¿no? En las de segundo grado va a haber la presencia de las ampollas, que es lo que va a caracterizar a la de segundo grado, y en las de tercer grado va a haber compromiso de las partes blandas, ¿no? Recuerden siempre que ante toda quemadura, lo primero que debemos hacer en el paciente es calmar el dolor. Y el dolor se maneja con analgésicos parenterales, pueden colocarle su tramadol, subcutáneo, ketorolaco, ketoprofeno y agua local, pues, ¿ya? No tengan miedo, le echan agua fría, de todas maneras va a ceder el dolor, va a apaciguar. Y cuando las quemaduras se hagan en cara, no le echemos agua a la cara, lo que hacemos es paños húmedos y fríos y que se coloquen el paño ahí en la cara, ¿ya? Ahí queda, con el paño en la cara y ahí, ¿ya? Entonces, en las de tercer grado sí generalmente tienen que mandarlo a un centro hospitalario, ¿ya? En las quemaduras según la regla de los 9, a las quemaduras de la cabeza y el cuello les corresponde un porcentaje de cabeza y cuello es 9, ¿no es cierto? Algunas veces, algunas literaturas van a encontrar que cabeza es 9 y el cuello es 1, ¿ya? Pero es 9, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿En qué pacientes quemados se van a hospitalizar? Hospitalizamos. Primero, pacientes que tengan quemadura en cara, obviamente por la función, ¿no es cierto? Puede comprometer la vía aérea, puede cerrarse y generar problemas. Entonces, fracturas en cara tienen que hospitalizarse. Las fracturas en las palmas de las manos, en la planta de los pies, también tienen que hospitalizarse por la funcionabilidad, ¿ya? Quemaduras a nivel del periné, ¿no? Las fracturas en periné también tienen que perdón, las quemaduras en periné también tienen que hospitalizarse. Aquellas quemaduras en cualquier zona que tengan más del 30% de superficie corporal quemada, también de segundo grado, obviamente, segundo grado para arriba, tienen que hospitalizarse. Fracturas que tengan segundo grado y aquellas que tengan más de 20% de superficie corporal quemada en segundo grado y de tercer grado, también tienen que hospitalizarse si es que están asociados a patologías, hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, todo lo que quieran. Entonces, todos los pacientes allá. Y algunas quemaduras que generen, que sean circulares, ¿ya? Por ejemplo, una fractura a nivel de todo el antebrazo, o una fractura tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior,
perdón, quemadura, ¿ya? Quemadura en el tórax anterior, tórax posterior, quemadura en toda la circunferencia, el antebrazo o el brazo, porque estos pacientes, tras la quemadura, obviamente segundo grado para arriba estamos hablando, van a generar síndromes compartimentales. Esas quemaduras se van a retraer y al retraerse estos pacientes pueden generar síndromes compartimentales y necrosis de la zona. Entonces los pacientes se quedan, ¿para qué? Para manejar la quemadura y probablemente hacer las fasciotomías, ¿no? Eso en los gran quemados, por ejemplo, eso se hace, ¿no? Entonces los pacientes van a sala de operaciones y como galletas se les corta, porque si no, no van a poder ventilar o van a generar disfunción en el miembro complicado. Entonces las quemaduras circunferenciales también tienen que hospitalizarse, ¿sí? En las quemaduras según la regla de los 9, y bueno ya, 9, el electrolito que más se altera en las primeras 48 horas post quemadura es el sodio, ¿no? Porque es extracelular. O sea, la pérdida de agua es a predominio del volumen extracelular, intersticial e intravascular, ¿no? Y así como se pierde abundantemente, entonces la reposición también es inmediata. ¿Y cómo hacemos la reposición? Según la regla de Parla, ¿no es cierto? Que se resume en un volumen de 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, ¿ya? Esto se debe, el volumen total, ¿no? Se debe transfundir la mitad, el 50% en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas, o sea, un cuarto en las siguientes 8 horas y el otro cuarto en las siguientes 8 horas para hacer la unidad. En los niños el volumen que se da es de 5 cc por kilogramo de peso corporal por superficie corporal quemada. Y lo que se utiliza para reponer es bueno, acá el cloruro de sodio, pues. El Ringer lactato no lo tenemos. En Estados Unidos creo que todo es Ringer lactato, pero acá no tenemos Ringer lactato. Lo más próximo a Ringer lactato, que es una solución isotónica con el plasma también, es el cloruro de sodio, ¿ya? Hay otra que es la solución Harman, que es la polielectrolítica, pero que no la utilizamos para manejar el medio interno, para expandir el intravascular, ¿ya? Recuerden que el cloruro es un coloide y el coloide me permite expandir el intravascular. Primero expando mi intravascular y luego el intersticial. Entonces recupero líquido para evitar daño renal y en las 24 horas después tengo que expandir mi intersticial. Entonces a las 24 horas ya puedo darle al cristaloides y puedo agregar coloides, albúmina, plasma o algunas gelatinas, ¿no? Para ampliar o expandir también mi intersticial. Hacer el seguimiento hidroelectrolítico, tener cuidado, generalmente cobertura antibiótica amplia en estos pacientes, y si las quemaduras han sido en ambientes cerrados, siempre tengan presente la injuria pulmonar que se puede presentar en estos pacientes. Y precisamente estos pacientes mueren por eso, pues, porque hacen daño respiratorio, se complican, ¿no? Entonces el electrolito que más se altera en las primeras 48 horas post quemadura es el sodio, ¿no? Varón de 32 años, 70 kilogramos de peso, con quemadura del tercer grado y 20% de superficie corporal, según la fórmula de Parlan, requiere 2.800 ml de suero. En las primeras 8 horas se debe pasar el 50%, ¿no es cierto? Esa pregunta, 1.400. 50%, 1.400 en las primeras 8 horas, en las segundas 8 horas le pasaremos 700 y en las siguientes 8 horas 700 más. No sale, pero ustedes ya le calculan, ¿ya? Pero así está la pregunta, ¿no? Que quejarnos con Leo, ¿no? De hecho, que debe ser más, pues, ¿no? Entonces, a ver, 7 por 4, 28. Por 2 serían 4.600. No, perdón. 28 por 2, 16 va 1, 3.600, más o menos. Entonces, el volumen casi por la superficie corporal quemada sería de 3.600 que tendría que pasarle a este paciente, ¿no? No 2.800. Muy bien. Son características de las quemaduras por descarga eléctrica, excepto, dice.
Lesión térmica cutánea, sí hay lesión térmica cutánea. Generalmente se ve la zona de entrada, ¿no? Zona de ingreso y zona de salida, si es que ha habido progresión. Lesión térmica muscular y ósea, eso es lo que se debe controlar, ¿no? Inicialmente la lesión cardíaca, porque genera lesión muscular, y la lesión térmica de partes blandas, que puede generar la presencia de rabdomiólisis en el paciente. Crisis hipertensiva, arritmias, sí, puede generar arritmias. Hematuria, sí, porque hay rabdomiólisis. Puede generar hematuria, taponamiento renal y insuficiencia renal. Crisis hipertensivas, no. Entonces estos pacientes también, igual que la quemadura eléctrica, perdón, la quemadura por medios físicos o calor, tiene que entrar a hidratación severa. Y creo que estos pacientes tienen que entrar mucho más a hidratación severa porque ya hay productos de degradación que pueden generar taponamiento renal. Entonces lo que tenemos que hacer en estos pacientes es hidratación severa, igual siguiendo la fórmula de Parlan, ¿no? Evaluación cardiológica, un riesgo quirúrgico, un electrocardiograma para ver que no hay arritmias o alguna alteración de la conducción. Le pedimos sus enzimas de lisis, ¿no? CPK, CMB, para ver si ha habido aumento. Y obviamente esperamos, pues, porque las lesiones por electricidad no se presentan en el momento de la lesión, se presentan 48 a 72 horas después recién la rabdomiólisis. Muy bien, entonces lo que no se va a presentar son crisis hipertensivas. En el manejo de un paciente quemado, el cálculo de reposición de volumen se realiza tomando en cuenta profundidad de la quemadura y el peso del paciente, más que profundidad es la extensión, ¿no? Habíamos dicho, porcentaje es 4 ml por kilogramo de peso ya por porcentaje de superficie corporal quemada, ¿no? Extensión de la quemadura y peso del paciente, sí. Profundidad y extensión de la quemadura, no. Agente causal de la quemadura, no. Profundidad y extensión de la quemadura, peso del paciente y agente causal, no. Entonces es extensión de la quemadura y el peso del paciente. De acuerdo a la regla de los 9, la superficie corporal de la palma de la mano en un niño equivale a... Recuerde, ¿no? En los niños a veces es muy difícil encontrar, pero equivale a 1%. Entonces, con la palma de la mano del niño podemos calcular toda la extensión de la superficie corporal quemada porque esto equivale a 1%. Calculamos teniendo esa referencia, el resto de la superficie corporal quemada en el niño. Lo único que se valora, recuerden, son las quemaduras de segundo grado, no las de primer grado, ¿no? O sea, a partir de las quemaduras de segundo grado se contabiliza 10%, 20%, 30%. Una quemadura que produce flictenas o ampollas se considera una quemadura es de segundo, es lo que caracteriza las quemaduras de segundo grado, ¿no? Entonces, existe una controversia entre algunos que dicen que si tienen que reventar o no se tienen que reventar las ampollas. Finalmente, la piel que cubre la ampolla es una piel muerta, pues, o sea, no tiene vitalidad. Entonces, es una piel que más bien está impidiendo, juntamente con la efusión que se presenta, entonces está impidiendo que se generen los factores de cicatrización en este paciente. Entonces sí se considera que se deban reventar las ampollas, liberar todo el tejido inerte, como es lo que forma la ampolla, y obviamente usar sustancias antisépticas, ¿no? Silverdiazina, nitrato de plata, todo lo que puedan usar, ¿no? Lo que tengan a su alcance, diafine, todo lo que puedan acceder, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, y en segundo lugar, manejo el dolor, ¿no? Porque el paciente viene por el dolor, y ya después se importa la quemadura, ¿no? Entonces recuerden siempre, un paciente quemado primero manejen el dolor. Manejamos el dolor, conjuntamente líquidos, agüita, y luego vemos la quemadura, la extensión de la quemadura. Entonces, segundo grado. El tratamiento quirúrgico de las quemaduras de tercer grado debe realizarse. Generalmente cuando existe una quemadura, si se trata de lesiones a nivel de las flexuras, el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque pueden generarse sinequias. Entonces, lo más pronto posible es la estabilización del paciente, ¿no? 48 a 72 horas después,
el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para evitar la artrosis, sobre todo cuando se trata de las zonas de flexión, articulaciones. Entonces estos pacientes entran a liberar esa tensión y hacer escarectomías o fasciotomías, ¿no? Entonces 72 a 48 horas perdón, claro, 48 a 72 horas los pacientes están entrando a sal. Entonces, tercer día sí, el octavo día muy tarde, pues. Décimo peor, a los 15 días no se hace eso, ¿ya? Entonces, al tercer día, segundo o tercer día ya deben estar entrando estos pacientes para hacer la escarectomía y la liberación de la lesión. La necrosis coagulativa es el mecanismo fundamental que caracteriza las quemaduras por el fuego. No, en el fuego lo que se genera es una lesión directa por quemadura, ¿no es cierto? Los agentes químicos sí. Entonces, dentro de los agentes químicos tenemos los álcalis y los ácidos. Los álcalis van a generar lesiones más en profundidad, ¿ya? Y los ácidos van a generar lesiones más en extensión. Lo mismo que sucede con agua caliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los agentes químicos van a generar lesiones por necrosis coagulativa, van a estar los agentes químicos. La electricidad genera necrosis por acción directa, el agua hirviendo igual, más en extensión, y el golpe de calor. Entonces los agentes químicos van a generar esto. Entonces dentro de los químicos, como les decía, álcalis y ácidos, ¿no? Es más probable que una úlcera de Curling como complicación de una quemadura severa produzca. Entonces estas son las famosas úlceras de estrés, ¿no es cierto? Las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing. Las úlceras de Curling en los grandes quemados y las úlceras de Cushing en los politraumatizados, pacientes en cuidados intensivos, ¿no es cierto? Están dentro de los diagnósticos de hemorragia digestiva alta en los pacientes, ¿no? Entonces lo que van a generar va a ser obstrucción, no perforación, si la severidad del estrés es intenso, no una úlcera, porque son úlceras pépticas, no están dentro de lo que se engloba de las úlceras pépticas, puede generar perforación, pero lo que más generalmente producen es hemorragia, sangrado, ¿no? Las úlceras de Curling y Cushing. Curling en grandes quemados y Cushing en politraumatizados, pacientes en cuidados intensivos. Eso también les preguntan en el examen, ¿no? Las úlceras de Curling y Cushing. La solución del lactato Ringen es de elección en el manejo del gran quemado, excepto en casos de mujeres posmenopáusicas, diabéticos, mujeres osteoporóticas, niños menores de 2 años, quemadura de más del 20% de la superficie corporal. El Ringer lactato no lo tenemos acá. Hay algunas instituciones que sí lo manejan. Como les decía, la solución isotónica que nosotros utilizamos es el cloruro de sodio. El lactato puede generar, por el componente láctico, el lactato que tiene, puede generar mayor acidez en los pacientes. He tratado de buscar la respuesta por qué, según la literatura, los niños, o según la respuesta acá, los niños menores de 2 años no deben ser reanimados con Ringer lactato, pero no hay una literatura que sustente esto, no se puede reanimar a los niños con Ringer lactato. En realidad es una solución isotónica con el plasma y se puede utilizar, se utiliza, es más, para la reanimación de soluciones, ¿no? Entonces, todas serían correctas, no hay una incorrecta acá, ¿ya? Pacientes posmenopáusicas quemadas tienen que ser reanimados, pacientes diabéticos quemados tienen que ser reanimados, niños osteoporóticos también, niños menores de 2 años también, salvo la excepción, los niños menores de 2 años, de repente al no acceder a una vía venosa, ¿no es cierto?, periférica, nosotros podemos utilizar la vía intraósea. Cuando se trata de vía intraósea tenemos que usar soluciones menos hiposmolares, ¿no? Puede ser el cloruro, o soluciones polielectrolíticas, que es lo que sí podemos utilizar. Salvo esa salvedad, podemos usar para reanimación en el niño, podemos usar el Ringer lactato. Quemadura de más del 20% de superficie corporal, sí, solamente las quemaduras de segundo grado se reponen, ¿no? Entonces, acá dan respuesta como la D, pero no he encontrado yo una causa que diga de que no se le debe dar al niño menor de 2 años.
Una quemadura que afecta epidermis con características eritematosas, sin flictenas ni exudado y que causa dolor, se trata de... Entonces, ¿qué hacemos en las quemaduras de primer grado? Nada, agua local nomás, pues, ¿no? Una compresa de agua fría, un pañito de agua fría y con eso cede espontáneamente. O sea, los pacientes que vienen en el verano, sobre todo, que se duermen y se queman totalmente, sobre todo la cara y la espalda, que vienen a la emergencia, entonces a ellos les indicamos, pues, baño, que estén en el agua, y en la cara, paño húmedo, pero paño por más de 15, 20 minutos, pues, no solamente es pañito y sacar, pañito y sacar. Generalmente agua destilada mejora los resultados, ¿no? Y vemos cómo el eritema disminuye rápidamente. Entonces una quemadura de primer grado, pues, ¿no? No hay flictemas ni exudado y causa mucho dolor. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos provienen las infecciones. Bueno. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos previene las infecciones, presentando el tejido de granulación, preservando el tejido de granulación. Disminuyen las pérdidas de agua por evaporación, conservando la función articular y disminuyendo el dolor. Aquel injerto que no necesita fijación con puntos es... Entonces, generalmente los autoinjertos son los que se van a colocar sobre la superficie quemada, pero siempre se hace el estímulo vascular, o sea, el reavivamiento vascular se hace, ¿no? Entonces se frota, se raspa, ¿no? Para que haya sangrado, y sobre esa superficie de sangrado se coloca el autoinjerto. También los injertos de piel de cerdo, esos pero tienen que ir fijos, ¿no? Esos sí tienen que ir fijos. Entonces el autoinjerto. Me hizo acordar, nosotros teníamos una paciente que tenía hizo una peritonitis, una fasciitis de la pared abdominal, no tenía pared abdominal y los tejidos del abdomen empezaron a lo que nosotros llamamos abdomen congelado, pues, ¿no? A granular. O sea, el intestino se quedó ahí y empezó a granular sobre eso. Entonces estaba granulando tan bonito y nosotros tuvimos la mala idea de llamar a los plásticos, porque como estaba bien granuladito, para que le coloquen un injerto y así se puede ir a la casa, porque finalmente esta herida estaba granulando pues poco a poco. Entonces fueron a vinieron los plásticos, dijeron que sí, al principio querían hacer expansores de piel, pero no, dijeron mejor un autoinjerto. Ya. Lo llevaron a su sala de operaciones y para colocar el autoinjerto, lo que tenían que hacer, pues nadie se percató, tenían que reavivar el tejido. Entonces lo que hicieron fue un raspado de toda la zona que estaba granulada, pero no les dijimos un lado y tampoco ellos supusieron que la granulación que veíamos acá era del intestino. Todas las asas intestinales se habían granulado ahí. Entonces regresaron, colocaron bien su injerto, su autoinjerto en la paciente, y a los 2 días empezó a salir secreción intestinal por un huequito. Al tercer día por el otro lado. 3 huequitos se hicieron. Y esos 3 huequitos mínimo de menos de 1 centímetro, menos de 1 milímetro inclusive, que se botaban secreción intestinal, a los 15 días se hicieron huecos de 2 centímetros, 3 centímetros. Y la paciente se complicó pues totalmente. Se perdió el tejido y falleció. Una paciente que estaba yendo bien, después de 8 meses, 9 meses de buena evolución. Bueno, así sucede, ¿no? Entonces, autoinjerto, ¿no? Son los que no necesitan fijación. Pero sí, recuerden, la fijación que ellos es la parte vascular, es importante. Todo autoinjerto tiene que ir sobre una superficie cruenta, sangrante. Lo más importante en el manejo del gran quemado, luego de una adecuada permeabilización de la vía aérea, es reposición hidroelectrolítica, ¿no? Ya saben, gran quemado, manejo de la vía aérea y reposición hidroelectrólica. Usamos antibióticos tópicos cuando las quemaduras es en caras o en orificios naturales. Ojos, una cremita y tapamos, ¿ya? La boca igual, una crema, si es en periné, ¿no? A nivel del glande o el meato vaginal o el canal anal, ¿no? Lubricar. Cremas antisépticas, en terramicina utilizan en el ojo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, uso de cremas, cirugía de emergencia, generalmente estos no entran a sala de emergencia, pues, ¿no? Como le digo, a 72 horas a veces ya, si la quemadura es circunferencial, puede entrar a hacer fasciotomías, ¿no? Cirugías de descarga se llama. Limpieza quirúrgica de las quemaduras es periódico.
Durante la fase aguda, la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es intoxicación por monóxido de carbono. Sí, ¿no? O sea, los grandes quemados generalmente es cuando un gran quemado muere por intoxicación por monóxido de carbono. Generalmente en ambientes cerrados es lo que pasa, ¿no? Shock neurogénico, ¿no? Neumonía. Al generar intoxicación por monóxido de carbono se va a generar lo que se llama una injuria pulmonar. Entonces el paciente viene ya con un tipo de insuficiencia respiratoria establecida que a la larga puede llevar a una neumonía y posteriormente la muerte del paciente, ¿no? Trastorno hidroelectrolítico no va a generar la muerte del paciente, deshidratación tampoco porque se puede reponer inmediatamente. Entonces la neumonía, perdón, la intoxicación por monóxido de carbono es lo que va a generar la muerte en la fase aguda, ¿no? Los pacientes. Durante la fase tardía, las causas más frecuentes de muerte en los grandes quemados es, entonces como les decía, la intoxicación por monóxido de carbono va a generar lo que se llama injuria pulmonar. La injuria pulmonar va a generar distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, ¿no? Y esta insuficiencia respiratoria se va a traducir en infección, coinfección, ¿no? La neumonía, aparte que estos pacientes grandes quemados, recuerden que son pacientes que están invadidos totalmente, pues, ¿no? Tienen nasogástrica, tienen tubo endotraqueal, tienen catéter venoso central, tienen sonda Foley. Entonces, eso también agrava el riesgo de infección. Líneas arteriales, todo. En las quemaduras eléctricas la gravedad dependerá de el tipo de corriente, no tanto, ¿no? Pero obviamente, si por ejemplo, no es lo mismo recibir una descarga en la casa a recibir una descarga en una torre de alta tensión, pues, ¿no? El voltaje también, el amperaje, la resistencia de los tejidos, generalmente si es que hay salida, ¿no? La idea de una quemadura eléctrica es que el cuerpo funcione como conductor y no como receptor, que es lo que generalmente sucede cuando uno recibe una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Y fallece inmediatamente, porque no funciona como conductor cuando no hay tierra, ¿no? Entonces hay algunos pacientes, hay unos que no tienen, por ejemplo, un objeto de goma o que no sea metálico y no hace tierra y generalmente la muerte es inmediata. Pero cuando funciona solo como conductor, estamos bien. Entonces en realidad todas van a tener relación con las quemaduras, la gravedad de las quemaduras eléctricas, ¿no? Importa. Las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente se diferencia ¿por qué? Porque va a haber compromiso muscular, compromiso óseo inclusive, pero van a tener una eventualidad que no van a producir dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber lesión de las estructuras nerviosas que transmiten el dolor, o sea, la piel. No va a haber ya terminaciones nerviosas para el dolor en la piel, no hay. Generalmente a esos pacientes no les duele, pues. Yo recuerdo que cuando hacía mi serum, yo soy del Cusco, a 2 horas del Cusco, Rondoca, que está por Acomayo, estaba en mi puestito de salud y ahí no pasaba nada, pues, un puestito a 2 horas del Cusco, nada. Creo que esa ha sido la máxima emergencia que habré visto. Entonces me llamaron porque una abuelita había regresado de la chacra y en lo que regresaba pues había tomado, llegando a su casa también se había alcoholizado y se había quedado dormida en el fogón, ¿ya? O sea, el codo había estado acomodado al fogón ahí. Y como estaba tan ebria, ¿no? Se había cocinado, pues. Entonces sus familiares le encuentran 2 o 3 horas después, ¿no? Con el codo en el fogón. Y cuando me llaman, yo llego y encuentro pues a la paciente ya con signos de recuperación de lo que había tomado, pero con la exposición ósea de todo el codo, ¿no? Y olía pues a lo que van a comer parrillado hoy día. Olía parrillada, ¿ya? Entonces, lo primero que a mí se me ocurrió es que esta paciente iba a hacer shock por dolor. A mí se me ocurrió. Y lo primero que hice fue ponerle una vía y ponerle un analgésico. Y lo segundo que se me ocurrió fue derivarla. Yo tenía mi ambulancia. Agarré mi ambulancia y ¡bum! Me vine.
Y a lo largo del trayecto, pues la paciente en ningún momento se quejó de dolor, nada. Y a mí me sorprendía, yo decía que era por el alcohol, pero finalmente comprendí que no era por eso, sino que porque no tenía ya terminaciones nerviosas. O sea, era una quemadura y esa quemadura estaba establecida ya. No, no había dolor en la paciente. Y eso yo lo vi directamente. No les duele. Las de segundo y primer grado son las que más generan dolor. Entonces llegué con mi emergencia, una quemadura de tercer grado al hospital, al regional del Cusco. Yo hice mi internado en el hospital regional del Cusco y me dijo, ¿qué has traído? Creía que había traído pues que una retención de placenta, no sé, una retención en trabajo de parto, algo pues, que valía la pena, una quemadura de tercera. Ja, se vacilaron. Claro, porque ahí debe estabilizar al paciente, le ponía su gasita y al día siguiente en el carro se iba, ¿no? Bueno, todos hemos hecho serum, ¿no? Entonces no hay dolor ni sensibilidad táctil. Los principales factores de gravedad y pronóstico en los pacientes quemados son la extensión de la quemadura, sí, ¿no? La edad del paciente también. Si son niños o son adultos o son ancianos, los dos extremos de la vida siempre hay que tener presente que pueden generar factores de complicación, ¿no? La edad del paciente, no. Sexo del paciente, bueno, no hay ninguna referencia, salvo que tengamos una mujer que sea gestante. Edad y sexo del paciente, extensión de la quemadura y la edad del paciente, ¿no? Ahí se complica, se completa más, ¿no? La extensión de la quemadura es importante, de ahí va a depender el manejo quirúrgico y la edad del paciente también. Los dos extremos de la vida siempre son de cuidado. Las únicas quemaduras que forman flictenas son las dérmicas superficiales, ¿no? O sea, las de segundo grado. ¿A cuál de los siguientes, a cuál de los siguientes asigna mayor grado de resistencia? ¿A cuál de las siguientes asigna mayor grado de resistencia? ¿Hueso, piel, grasa, músculo, todos por igual? Bueno, el hueso tiene más resistencia a una quemadura, pues, ¿no? A una quemadura, el hueso tiene mayor resistencia que la piel, la grasa o el músculo. En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe fundamentalmente a, bueno, está repetida, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Necrosis coagulativa. Más por álcalis. Los álcalis generan lesiones más profundas que los ácidos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo principal por el que se produce un prendido de un autoinjerto en la piel? Conexiones vasculares, sí, ¿no? Tenemos que tener una superficie cruenta para poder colocar el injerto. Incremento de los bordes, ¿no? Crecimiento en profundidad, ¿no? Tejido de granulación, sí, pero si hay tejido de granulación tenemos que reavivar igual los bordes. Tejido epitelial, no. Entonces las conexiones vasculares es lo más importante cuando colocamos un autoinjerto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.